Es un gozo poder estar una vez más en esta conferencia de Gospel Coalition y ha sido nuestra oración que esta hora juntos estudiando las Escrituras pueda ser de gran bendición, de gran iluminación para que podamos entender cómo Jesús llevaba a cabo la tarea de hacer discípulos y cómo Él es un ejemplo que modela para nosotros nuestro propio discipulado. El mensaje que quiero compartir con ustedes en esta hora es el discipulado según Jesús. Y quiero que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, versículos 14 al 20, porque es el texto que vamos a estar considerando en esta hora. Dice la palabra del Señor: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Y yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, los cuales estaban en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Vamos a orar y pedirle al Señor que sea con nosotros en este tiempo de enseñanza. Padre, queremos darte muchas gracias por darnos de nuevo la oportunidad de estar junto a tu pueblo, aún a pesar de que lo hacemos a través de estos medios digitales. Te suplicamos, Señor, que tú uses tu palabra con poder, que tú nos instruyas, que tú nos animes, que tú nos corrijas, pero que también nos consueles por medio de tu palabra. Danos de tu gracia, Señor. Y ayúdanos a pesar de la debilidad del predicador y a pesar de lo extraño que a veces resulta este medio. Edifícanos, Señor, por medio de la obra de tu Espíritu, porque te lo pedimos a ti en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Cuando yo era muchacho, a mí me encantaban esas películas que estaban ambientadas en los reinos de la Edad Media. Generalmente había un rey malvado que estaba oprimiendo a los más débiles, oprimiendo a los pobres, pero después de muchas dificultades e intrigas, finalmente era vencido por un noble que liberaba al pueblo de la tiranía. Tal vez los más mayorcitos recuerdan la película Ivanhoe, basada en la novela de Walter Scott, que fue filmada en 1952. Y por si acaso yo no estaba nacido en ese tiempo, vi la película ya siendo un adulto. Pero el asunto es que la trama de la película gira en torno a Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra, regresa de las cruzadas a mediados del siglo XII, pero es apresado en Austria. Los secuestradores exigen una suma extravagante de dinero que el hermano de Ricardo, Juan Sin Tierra, se niega a pagar para poder seguir suplantándolo en el trono de Inglaterra. Pero entre los partidarios de Ricardo se encuentra el caballero sajón Wilfred de Ivanhoe, quien se une a la resistencia sajona para luchar contra Juan Sin Tierra a fin de restaurar en el trono a su legítimo rey. Por supuesto, no sin antes conquistar el corazón de Rebeca, hija de un hombre llamado Isaac de York, a quien Ivanhoe le salva la vida y que es interpretada por la actriz Elizabeth Taylor en la película. Aunque muchos de ustedes no hayan visto esta película o la serie de televisión que se hizo unos años más tarde, seguramente se han topado con tramas similares, ya sea en el cine o en la literatura. Y al igual que la mayoría de las personas se han sentido aliviados cuando el rey usurpador es derrotado y el legítimo rey vuelve a ocupar el trono para la alegría y el beneficio de sus súbditos. Ahora, ¿saben qué, mis hermanos? Todas esas historias no son más que un eco, un reflejo imperfecto, por supuesto, de una gran historia que se revela en las Escrituras, de la lucha entre dos reinos y en la que todos deberíamos estar sumamente interesados. No solo porque se trata de una historia absolutamente verídica, sino también porque todos nosotros somos parte de esta trama de un modo u otro, como veremos en el pasaje que vamos a considerar
en esta ocasión en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Ahora, a diferencia de Mateo y de Lucas, Marcos obvia por completo el nacimiento de Jesús y nos introduce a la persona de Cristo siendo ya un adulto, el profeta, el rey, el Mesías, que había sido ampliamente anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Pero en vez de dirigirse al templo y revelar su identidad mesiánica, cuando abrimos las páginas del Evangelio de Marcos, nos encontramos a Jesús dirigiéndose a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, identificándose el Señor de ese modo con nuestros pecados al recibir un bautismo de arrepentimiento sin tener absolutamente nada de qué arrepentirse, y luego se dirige hacia el desierto, donde tiene un enfrentamiento cara a cara con Satanás, con el enemigo de nuestras almas. De ese modo, Marcos nos introduce el gran tema de su evangelio, el rey que asume voluntariamente la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos, como dice en Marcos capítulo 10, versículo 45. Él no vino para ser servido, él vino para servir y para dar su vida. Esto nos da una clave para entender de qué se trata ser un discípulo de Jesús y de paso de qué se trata el discipulado. La salvación que Cristo provee para los suyos por medio de su muerte en la cruz es mucho más que un pasaje gratis al cielo. Se trata de un cambio de reino, se trata de un cambio radical de autoridad, pasar del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado para que vengamos a ser esclavos de Él. De ahí que el discipulado no es otra cosa que el proceso a través del cual somos entrenados para ser cada vez más como nuestro amo, como nuestro rey, como nuestro Señor y Salvador, obviamente en dependencia del Espíritu Santo. Ese es el llamado de la iglesia, la gran comisión que el Señor nos dejó: a ser discípulos de todas las naciones, bautizando y enseñando, es decir, introduciendo a los nuevos creyentes en iglesias locales a través de la ceremonia del bautismo, para luego enseñarles a Jesús, como define Pablo el discipulado en Efesios capítulo 4, versículo 20. Es aprender a Jesús. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, les dice Pablo a los Efesios. En este pasaje de Marcos que leímos hace un momento, vemos por un lado el corazón del ministerio de Jesús en los versículos 14 y 15, y luego lo que eso implicó para sus primeros seguidores en los versículos 16 al 20. Veamos una vez más los versículos 14 y 15. Dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Lo primero que hace Marcos aquí es ubicarnos cronológicamente en el tiempo, y después que Juan fue encarcelado. Él asume que todos sus lectores conocían el hecho de que el rey Herodes Antipas había encarcelado a Juan el Bautista por haberle confrontado por su pecado de adulterio y su pecado de incesto. En este punto de su evangelio, Marcos todavía no abunda en detalles acerca de este asunto, porque todo lo que él quiere que nosotros sepamos es que fue después del encarcelamiento de Juan que Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea, que es el foco de atención de su evangelio. ¿Y cuál fue la esencia del ministerio que el Señor llevó a cabo en esa parte norte de la tierra de Palestina? ¿A qué dedicó el Señor la mayor parte de su tiempo? Marcos dice que Jesús se dedicó a predicar el evangelio de Dios, o el evangelio del reino de Dios, como dice la versión Reina Valera. Ahora, Jesús hizo muchas otras cosas durante su ministerio en Galilea. Por ejemplo, en este mismo capítulo del Evangelio de Marcos, vemos que Jesús echó fuera demonios, Jesús sanó a los enfermos. Más adelante veremos que Jesús resucitó muertos, Jesús caminó sobre las aguas. En 2 ocasiones alimentó a un montón de personas con unos cuantos panes y unos cuantos peces.
Pero en este resumen que Marcos nos da del ministerio de Jesús, él no menciona ninguna de esas cosas. Porque Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo a la predicación del Evangelio, a la predicación de la verdad de Dios a viva voz, que es el significado de la palabra que Marcos usa aquí, proclamar como un heraldo las buenas nuevas de salvación. Y es interesante notar que el verbo que Marcos usa en el versículo 14 es un participio presente que transmite la idea de algo que Jesús hacía constantemente, algo que Jesús hacía todo el tiempo. El Señor manejó su agenda de tal manera que nada le impidiera llevar a cabo la predicación del Evangelio. De hecho, más adelante vamos a ver que el Señor Jesucristo sana a un montón de personas, pero llega la noche, el Señor se retira a descansar y cuando viene la mañana, los discípulos se le acercan y le dicen, todos te buscan. Y Cristo les dice, no, vamos a otras regiones a predicar el Evangelio porque para esto he venido. Jesús sabía decir que no para que las necesidades de la gente no manejaran su agenda. Mis hermanos, si hay algo que ninguna iglesia de Cristo debe darse el lujo de negociar, es la centralidad de la predicación de la palabra en nuestros servicios congregacionales en el día del Señor. Porque ese es el medio por excelencia que Dios ha prometido usar para salvar a los pecadores, para edificar a los creyentes. No estoy diciendo que sea el único medio, estoy diciendo que es el medio por excelencia que Dios ha prometido usar para salvar y para santificar. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la predicación es el medio central usado por Dios para el discipulado cristiano. Recuerden que nuestra comisión es enseñar a los discípulos de Jesús a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Y la predicación es un medio ideal para comenzar a llevar a cabo esa labor. Al entrenar a los creyentes a tener un mejor entendimiento del Evangelio y sus implicaciones. En el púlpito nosotros estamos enseñando a los creyentes a unir los puntos entre el Evangelio y la vida cotidiana. Versículo 14 una vez más dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. La palabra evangelio señala el anuncio de algo grandioso que ha sucedido en la historia y que cambia para siempre y para bien la vida de sus destinatarios. No se trata de un consejo, se trata de un anuncio. Y en este caso se trata de la noticia más extraordinaria que cualquier ser humano haya escuchado jamás, que Dios mismo ha venido en la persona de su Hijo a libertar al hombre de la tiranía del pecado para establecer su reino en la tierra. Versículo 15. Y diciendo, al proclamar el Evangelio, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta expresión, el reino de Dios o el reino de los cielos, se usa 14 veces en el Evangelio de Juan para referirse al gobierno soberano de Dios en el corazón de los hombres. Ahora, Dios siempre ha sido rey, Dios siempre ha tenido el control del universo que Él creó para su gloria y en ese sentido Él nunca ha dejado de reinar. Pero en el huerto del Edén, nuestros primeros padres decidieron rebelarse contra la autoridad de nuestro Dios. Decidieron establecer su propio reino. El hombre se volvió un ser arrogante, egocéntrico, un esclavo que se cree ser rey. La buena noticia es que Dios diseñó un plan de salvación para enderezar de una vez por todas lo que el hombre torció. En el mismo momento en que Adán y Eva comen de la fruta prohibida, Dios les da un anuncio. Él enviaría un Salvador, Él enviaría un Redentor para liberarlos de esa prisión y traerlos de vuelta a su reino. Y es el cumplimiento de esa promesa lo que Jesús está proclamando
en su ministerio en Galilea. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado porque el rey ya está aquí. Jesús ha puesto a nuestro alcance el reino de Dios si venimos a Él en arrepentimiento y fe. ¿Qué deben hacer los hombres ante la realidad de que el reino de Dios se ha introducido en la historia a través de la persona de Jesús? Bueno, el texto lo dice, debemos arrepentirnos y debemos creer. Debemos creer y debemos arrepentirnos. Vuélvanse de sus caminos, dice el Señor, y levanten una bandera blanca de rendición. Reconozcan en qué han pecado contra el Dios del cielo. Reconozcan que han estado viviendo para ustedes mismos, siguiendo su propia voluntad. Vengan dispuestos a cambiar de rumbo, poniendo toda vuestra confianza en ese mismo Dios al que ustedes han ofendido. El arrepentimiento incluye una nueva perspectiva de las cosas, que te hace aborrecer el estilo de vida que antes amabas y que te hace amar el estilo de vida que antes aborrecía. Y siempre viene ligado a la fe. No basta con saber que somos pecadores, que merecemos la condenación del infierno. Debemos también aceptar por la fe el regalo que Dios nos da en la persona de Jesús, que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. De manera que la conversión es un cambio de soberanía. Estamos aceptando con gozo la autoridad absoluta de Dios sobre todas las áreas de nuestra existencia, porque ahora vemos claramente que su gobierno es infinitamente mejor que la tiranía del pecado. Se trata de un cambio radical porque implica un cambio de corazón y un cambio de dueño, como vemos claramente en la segunda parte de nuestro pasaje con el llamado de los primeros discípulos de Jesús. Vean el versículo 16. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, el Señor vio a Simón y Andrés, hermanos de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. El mar de Galilea era en realidad un lago de agua dulce relativamente pequeño, pero que en el tiempo del Señor era un centro pesquero de mucha importancia por la enorme cantidad y variedad de peces que hay en el mar de Galilea. De hecho, hay peces allí que no los hay en ninguna otra parte del mundo. Según el historiador judío Flavio Josefo, cuando los romanos conquistaron Israel, había allí unas 250 embarcaciones pesqueras. De manera que es muy probable que ese día hubiera mucha gente alrededor del lago. Pero Cristo llamó a dos hermanos, a Pedro y a Andrés, para que lo dejaran todo para seguirlo a Él. Ahora, esta no era la primera vez que Jesús se encontraba con Pedro y con Andrés. Según el capítulo 1 del Evangelio de Juan, estos dos hermanos ya habían conocido al Señor alrededor de un año antes y habían creído en Él como el Mesías. Pero en esta ocasión Jesús los llama a seguirlo a Él con el propósito de ser entrenados por Él durante el resto de su ministerio terrenal. Vean el versículo 17. Y Jesús les dijo: seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando inmediatamente, es lo que significa la palabra griega, que por cierto es una palabra que Marcos usa constantemente en su evangelio. Jesús los llamó y de inmediato lo dejaron todo para seguirlo a Él. Y lo mismo ocurre con Juan y con Santiago, versículo 19. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Jesús los llamó, y sucedió lo mismo que con Andrés y con Pedro. Sin pensarlo dos veces, dejaron a su padre y el trabajo que hacían con él y se fueron con Jesús. Y aunque este fue un llamado particular, para un ministerio particular, lo que sucedió con estos dos pares de hermanos es exactamente lo mismo que ocurre con cualquier persona a la que Jesús llama para ser uno de sus
discípulos. No todos son llamados a dejar sus trabajos vocacionales para seguir a Jesús, pero todos somos llamados a seguir a Jesús con todo lo que eso implica. Por eso es tan importante que veamos esta parte del pasaje con mucho detenimiento si queremos entender el discipulado desde la perspectiva de Jesús. Noten, en primer lugar, que este es un llamado soberano. El llamado de Cristo es un llamado soberano. Como veíamos hace un momento, seguramente había un montón de personas, vendedores, pescadores, en el lago de Galilea, alrededor del lago de Galilea. Pero Jesús decidió llamar únicamente a 4 personas, 2 pares de hermanos, por ninguna otra razón que por el puro afecto de su voluntad, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, o más adelante en el discurso del aposento alto, en el Evangelio de Juan. Cristo les dice en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí. Ahí estaban Pedro, Andrés, Juan, Jacobo. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a vosotros. Ahora, esto es interesante porque en el tiempo del Señor, los rabinos no escogían a sus alumnos. Era al revés. Los alumnos eran los que decidían quiénes ellos querían que fuera su maestro. Pero Jesús es diferente porque Él es soberano. Él es el que toma la iniciativa de comenzar esa relación de maestro-discípulo con nosotros. Nuestra participación en este asunto es responder a su llamado en arrepentimiento y fe. Eso quiere decir que si hoy tú estás en Cristo, se debe únicamente al hecho de que Él se fijó en ti y te llamó con un llamado soberano y eficaz para que vengas a ser de Él y de nadie más. Es un llamado soberano. En segundo lugar, este es un llamado eminentemente personal. Vean otra vez el versículo 17. Jesús les dijo, seguidme a mí, venid en pos de mí, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Este es un llamado a que vengan a Jesús. En el tiempo del Señor, los estudiantes debían mostrar fidelidad a la ley de Moisés. Pero el discipulado de Jesús es muy diferente. Él no nos llama a ser fieles a una institución, o Él no nos llama a seguir un conjunto de reglas o a hacer un conjunto de actividades religiosas o a creer algún tipo de credo doctrinal. Todo eso puede estar incluido. Pero su llamado es a seguirlo a Él. Es a tener una relación personal con Él, como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador. Jesús llamó a estos hombres a vivir con Él, a aprender de Él, imitarle a Él. A partir de ese momento ellos debían hablar como Él, pensar como Él, actuar como Él. Esa es la esencia del discipulado cristiano, como decíamos hace un momento. Fuimos llamados por Jesús para aprender a Jesús. En tercer lugar, este es un llamado incondicional. Incondicional. Cuando el Señor dijo a estos hermanos, a estos pares de hermanos, que vinieran en pos de Él, ellos no tenían ni idea de todo lo que eso iba a implicar. Pero noten en el pasaje que sin hacer ningún tipo de pregunta, lo dejaron todo y le siguieron. Ustedes recuerdan ese famoso llamado de Isaías en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, cuando Dios le permite al profeta escuchar una conversación intratrinitaria: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías no le pregunta: Señor, ¿para ir a dónde y para hacer qué y por cuánto tiempo? No, inmediatamente su respuesta fue: heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Es un llamado incondicional. Como dice Stephen Lawson, nosotros no seguimos a Cristo en nuestros propios términos o dependiendo de si queremos hacer lo que Él nos pide o no. Nosotros seguimos a Cristo y punto, sin importar lo que venga en el futuro o por cuál camino Él nos quiera llevar. Por supuesto, hay una cosa que sí sabemos
de nuestro Señor y Salvador, y es que Él es lo suficientemente sabio y es lo suficientemente bueno como para decidir lo que es mejor para nosotros. Tú y yo podemos confiar en eso. Aunque haya momentos en que no podamos entender qué es lo que Él está haciendo, ni por qué camino nos está llevando. Sigue en pos de Él, por donde Él quiera llevarte, porque Él sabe mejor que tú cuál es el camino que más te conviene. En cuarto lugar, es un llamado permanente. Es un llamado permanente. El verbo que usa Marcos en el versículo 17 es un imperativo presente que indica una acción continua. Vengan en pos de mí los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. No somos discípulos de Jesús los domingos cuando estamos en la iglesia o las primeras horas de cada mañana cuando leemos la palabra, cuando tenemos un tiempo de oración personal. No, su llamado es a seguirle a Él todos los días de nuestra vida hasta que estemos en su santa y bendita presencia. En quinto lugar, este llamado incluye una tarea extraordinaria. Vean una vez más el versículo 17. Jesús les dijo: seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. En otras palabras, vengan de pos de mí y yo los entrenaré para que ustedes lleguen a ser pescadores, no de peces, sino de hombres. Es imposible tener una relación cercana con una persona tan extraordinaria, tan maravillosa como nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y no desear que otros también le conozcan y que tengan una relación personal con Él. No hay que ser un doctor en teología para llegar a ser un pescador de hombres. No hay que tener más de 15 años en la fe. Lo único que se requiere es tener una relación personal con el Señor Jesucristo y haber experimentado la dulzura de conocerle, el deleite de conocerle a Él. ¿Recuerdan la mujer samaritana en Juan capítulo 4? Ella no tuvo que tomar un curso de evangelismo personal para decirle a todo el mundo en el pueblo: vengan, para que ustedes conozcan a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice en Juan capítulo 4, en el versículo 39, que por el testimonio de esta mujer, que probablemente no sabía ni leer ni escribir, todo el pueblo, toda esa ciudad creyó en Jesús. El llamado de nuestro Señor Jesucristo es adentrarnos en el océano de este mundo para rescatar hombres, mujeres y niños de la perdición y condenación del pecado usando la red del Evangelio. No podemos sentarnos en la barca de la iglesia a esperar que los peces vengan cada domingo. No, nosotros tenemos que salir a pescar. Estos hombres a los que Jesús llamó conocían muy bien todos los riesgos a los que se exponían cada día cuando salían en su bote a pescar en el mar de Galilea. Pero ellos conocían también la alegría indescriptible de una buena pesca. El Señor puede salvar a los pecadores sin ninguna ayuda tuya y mía. Él no nos necesita. Cada vez que yo veo esos letreros que dicen: Jesús cuenta contigo, Jesús te necesita. No, Jesús no nos necesita. Pero Él quiere darnos el gozo, Él quiere darnos la alegría, Él quiere darnos el privilegio de ser parte de esta empresa que tiene repercusiones eternas. Nosotros no tenemos la responsabilidad de convertir a las personas, porque eso es algo que solo Jesús puede hacer. Pero Él nos ha llamado a compartir el Evangelio, porque ese es el medio que Dios ha prometido usar para salvar a los pecadores, para llamar a los que son suyos a la salvación. Todo lo soporto, decía Pablo, por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto. Pero Pablo, si fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, no te preocupes tanto. No. Dios escogió a los que se van a salvar. Dios escogió el medio a través del cual se van a salvar, y ese medio no es otro que la predicación del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Finalmente,
Este es un llamado que define nuestra identidad. Este es un llamado que define nuestra identidad. Marcos nos dice en los versículos 19 al 20 que cuando Jesús llamó a Jacobo y a Juan, de inmediato dejaron a su padre Zebedeo en la barca para seguirle. Ahora, en esta época eso no parece algo tan extraordinario, pero en la cultura judía esto era sumamente radical, porque la identidad de un individuo provenía de su familia. Cada uno era conocido como fulano, el hijo de Simón, el hijo de Jonás, y así por el estilo. Pero Jesús nos llama a ponerlo a Él como nuestra prioridad por encima de cualquier otra relación, de hecho, por encima de cualquier cosa de este mundo y aún por encima de nuestra propia vida. Él tiene que ser la pasión suprema de nuestra existencia. Todo lo demás, y cuando digo todo lo demás, me refiero a todo lo demás, tiene que pasar a un plano secundario. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37 en adelante. Como bien ha dicho alguien, el Señor no le dice a la multitud, bueno, la mayoría de ustedes pueden actuar de una manera moderada, pero yo necesito unos cuantos, unos pocos hombres y mujeres que quieran llegar al final del discipulado. No. Todo el que quiera venir en pos de mí, esto es lo que tiene que hacer. Recuerden quién es el que está haciendo este llamado. Es el Rey del universo, que por amor a pecadores dejó su trono en los cielos para venir a pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, muriendo en nuestro lugar en la cruz. Su llamado es radical porque su amor es radical y porque la eternidad de nuestras almas está en juego. He aquí algunas de las implicaciones del discipulado según Jesús y el ejemplo que Él dejó establecido para su iglesia a través de los siglos. El Señor proclamó el Evangelio y luego trató con individuos uno tras otro para modelar delante de ellos un carácter y un estilo de vida y para entrenarlos para que ellos hagan lo mismo con otros. En días como los nuestros, en el que muchos parecen dar una importancia excesiva a los números, es crucial que recordemos de qué se trata la misión que el Señor entregó a la iglesia. Mis hermanos, lo que marca el éxito, si se le puede decir así, el éxito de una iglesia no es la cantidad de gente que asiste a sus servicios, no es la cantidad de actividades que tiene durante la semana, no es la cantidad de ministerios que haya podido desarrollar, o en estos días no es la cantidad de personas que se conectan para ver los servicios online, en línea. No, lo que mide la fidelidad o el éxito de una iglesia es su fidelidad en la proclamación del mensaje del Evangelio y su eficacia en la tarea de hacer discípulos de Jesucristo, que a su vez hacen discípulos en dependencia del Espíritu Santo y a través de la enseñanza de su palabra. Esta no es una labor glamorosa, pero fue con esa metodología que Jesucristo ha estado estableciendo su reino desde el primer siglo hasta el día de hoy, haciendo discípulos a través de discípulos. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude a ser fieles en la tarea que Él nos ha encomendado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 13, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ven, ese es el punto aquí, es a eso que estamos llamados, hablando la verdad en amor, como va a decir Pablo más adelante, para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, hablando la verdad en amor. Lo que se predica los domingos desde el púlpito comienza a resonar entre los corazones de los hermanos, de un corazón a otro, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude a ser iglesias fieles que están ocupadas en hacer la tarea que el Señor nos encomendó, a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, dice el Señor. Y la gran promesa de Cristo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Mientras ustedes hacen esa tarea, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias una vez más por habernos ayudado a predicar tu palabra en esta ocasión. Te suplicamos, oh bendito Rey, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú obres, oh Señor, en cada iglesia representada, en cada hermano que esté escuchando, cada hermana que esté escuchando esta conferencia. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, en la encomienda que tú nos has hecho de hacer discípulos de todas las naciones. Oh, que alabado sea nuestro Rey Jesús, que nosotros le sirvamos a Él en los términos de Él, haciendo la labor que Él nos ha encomendado en dependencia de tu Santo Espíritu. Alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea el Cordero, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén y amén.